cómo probar una bomba de desagote. En este caso, esta bombita está dañada. La bombita nos funciona con 220 voltios. Ahí vemos la etiqueta. 220 voltios, 30 watts, 0,2 amperes, 20 litros por minuto. Todos sus datos, todos los datos que podemos saber de la bombita. Esta es una bomba dañada. Vamos a ver cómo probar. Para eso necesitamos un multímetro. Nos traemos un multímetro. El multímetro lo ponemos en ohms. Este es automático, entonces lo vamos a medir en ohms. Tenemos la bombita suelta, este es su cable. Atamos una punta y vamos a atar a la otra punta. Ahí tenemos una medida, 163 ohms. Entonces tenemos bobina. Eso quiere decir que tenemos una bobina. Por lo tanto, esta bombita está funcionando, pero tiene otro problema mecánico que ya lo vamos a ver, lo vamos a probar. Esta es una forma de probarlo. No me tiene que dar continuidad porque es muy elevado el ohmiaje que tiene. De esa manera podemos probar. Otra manera sería moverlo, si gira o si está suelto. Aparentemente está todo bien. También aquí tenemos el probador. Nos va a decir el consumo en amperaje y en watts. Esta es una prueba que le hicimos. Ahora vamos a traer un cable de pruebas. Vamos a poner, vamos a enganchar el cable ahí. Como funciona con 220, entonces lo vamos a enchufar directamente al tomacorriente, a nuestro probador. Ya lo tenemos el cable. Verificamos que no choque en línea y neutro. Ahí. Y ahora tenemos aquí el probador. El probador nos va a mostrar amperaje en watts. Tenemos 223 voltios y nos va a mostrar cuánto consume esta bombita. Así que vamos a hacer. Ahí arrancó. Está girando la bombita. Estamos consumiendo 8 watts, 0.15 amperes. Ese es el consumo que me da. Sacamos. No hay consumo. Ahora vamos a probar otra vez. Y otra vez. 9. Vamos a ver. Esa es la falla que quería mostrarles. Justamente haciendo varias pruebas me pasó. Miren, está haciendo el intento de mover. Está todo conectado. Sigo manejando aquí los cables. Está conectado. Estamos teniendo 0.30 amperes y 21. Está algo dañado el probador, pero son 22 watts que me está consumiendo. Está haciendo el esfuerzo de girar. Vemos aquí, pero no me gira. Por eso es el consumo 0.31. Está haciendo un consumo elevado. Le impulsamos y va a girar. Ahí está. Gira, baja el amperaje, baja los watts, baja todo el consumo. Ese es el problema que quería llegar. Tenemos ese daño en esta bombita. Lo apagamos, a ver si otra vez. Nada. Un consumo normal es 0.15, 8 watts. Ese es sin agua, por supuesto. Nada. Bueno, como se han debido dar cuenta, estaba consumiendo los 30 watts, 22 watts y 0.30 amperes, más de lo que dice aquí.
y por lo tanto esta bombita se iba a dañar y vamos a tener un recalentamiento de las bobinas. Bueno, ya tenemos el recalentamiento. En algunas veces el cliente dice que le sacaba el agua y a veces no le sacaba. Entonces se debe a ese daño mecánico. Es un daño mecánico, lo cual internamente se tranca, se atasca y por eso ya no quiere girar. Ya hace el esfuerzo y al final se puede dañar o mandar un daño aún peor a la placa. Probamos, sigue. Otra vez. Estamos teniendo consumo 0.31 amperes, más de lo que dice, 0.2 amperes, en realidad es 0.20, pero aquí estamos teniendo más de lo que dice. Y está enchufado y me sigue temblando ahí la mariposa. Le doy un impulso y gira. Vamos a traer otra bombita. Tenemos esta bombita, esta marca RT, son chinitas. Drain Pump 220, 50 Hz, 35 watts. Este consume más, es más fuerte, 21 litros por minuto. Este es al contrario, dice 20 litros por minuto. Este es un poquito más potente, 21 litros por minuto, 35 watts. Este dice 20 litros por minuto y 30 watts. Entonces vamos a probar esta. También vamos a hacer lo mismo con el multímetro. Agarramos el multímetro y medimos las bobinas. Está en ohms, automático. Ponemos aquí. $260 ohms. Y el otro me medía 170. Tenemos 100 ohms más. 170 ohms. Ahora también vamos a probar a la bombita con un cable directo conectando, porque la bombita nos funciona con 220. Ponemos y también nuestro probador. Hacemos a un lado esto. Agarramos y vamos a ver el consumo. 1, 2 y 3. 0.13 amperes. 0.13 amperes. 0,9 watts. Está trabajando sin fuerza. No está haciendo fuerza. Por eso es el consumo bajo. Desconectamos. Esta, como es nueva, no nos va a fallar. Volvemos a conectar. No se para. Gira, gira, gira. Intentamos parar. No se puede parar. Ese es el consumo. Entonces aquí tenemos una bombita aparentemente en estado bueno, pero con un par de pruebas nos damos cuenta que está mal. La mariposita, esta pieza que gira, en algunos momentos se queda trancado internamente. No hay cómo solucionarlo. No podemos sacar a menos que la forcemos y destrocemos alguna parte interna de la bombita. Por lo tanto, ya que contamos con una bomba
bomba nueva, entonces preferimos hacer el cambio. Esa es la forma de probar la bombita con el multímetro y con el probador.